esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y Jesús hubo tomado, dice, y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Aquí vemos claramente, y hemos venido hablando acerca de esto, una de las más grandes, poderosas declaraciones de legalidad y de autoridad que nosotros como hijos de Dios necesitamos tomar, vivir y disfrutar. Y esta es cuando el Señor Jesús dice: consumado es. Dice la palabra de Dios que Él ahí, sufriendo los horrores de la muerte, la opresión que las tinieblas traían sobre su vida, para que Él claudicara de la labor que estaba ejecutando, maravillosa, de redención para toda la humanidad. Además de esto, hermano, habiendo experimentado el que su padre no le podía mirar, como cantábamos ahora, inmediatamente dice la palabra de Dios que el Señor Jesús, dándose cuenta de que ya todo había sido consumado, declara que todavía faltaba el decir, como estaba escrito: tengo sed. Y dicho esta palabra, cumpliendo absolutamente todo, con puntos y comas, lo que habían declarado los profetas y todo lo que había sido dicho acerca de él, dice la palabra de Dios que ahora sí, él declara y le dice: Padre, consumado es. Todo conforme el plan de redención establecido por el Padre, por el Dios Todopoderoso, ha sido ejecutado, no por un cordero como inmolado, sino por un cordero inmolado y perfecto. ¿Quién más que su único hijo, su hijo unigénito, el cual, tomando condición de hombre y forma de hombre, se despojó a sí mismo y vino a poder cumplir con todo lo que estaba escrito? Porque el Señor Jesús dijo: yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. Él vino a cumplir la ley por cada uno de nosotros, porque nosotros éramos incapaces de poderla cumplir. El Señor Jesús fue tentado en todo, mas sin pecado alguno, dice el escritor de la carta a los Hebreos. Por eso Él es un cordero inmolado y perfecto, el cual tenía toda la autoridad para poder decir: consumado es. Ahora todos los beneficios de su obra redentora en la cruz del Calvario son en el sí y en el amén, a través del poder y de la autoridad que el Padre ha dado a través de ese nombre que es sobre todo nombre, su nombre Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Puede darle un aplauso a ese Rey y a ese Señor maravilloso, al cual hemos venido a alabar, al cual hemos venido a adorar en esta hermosa mañana. Aleluya. Hemos hablado acerca de diferentes beneficios, y el domingo pasado hablamos de un beneficio maravilloso, como lo es la fe. Y es que muchas veces tenemos diferentes interpretaciones de lo que es la fe. Y cuando nosotros hablamos acerca de fe, para repasar un poquito lo que vimos el domingo pasado, muchas veces creemos que fe es la confianza que yo puedo depositar en alguna marca de automóvil, en alguna persona que practica la medicina, en alguna persona que hace algún tipo de labor, y creemos que eso es fe. Yo quiero que entendamos que los seres humanos podemos realmente depositar nuestra confianza en cosas, pero esto no quiere decir que esto es fe. Nosotros podemos creer, podemos confiar, pero esto no es fe. Cuando la palabra de Dios nos menciona acerca de la fe, necesitamos entender, y voy a tratar de explicarlo de esta manera. Esta palabra fe no procede del ser humano, no procede de la tierra, no procede de la sociedad humana. La fe es algo que procede del trono
de Dios es algo que procede del reino de los cielos, es algo que viene de parte de Dios. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que en todo el Antiguo Testamento solamente existe una mención acerca de la fe, y esta mención es hablando proféticamente de lo que el Señor Jesús iba a venir a manifestar sobre la faz de la tierra y nos iba a dar como un obsequio, como un regalo, como un beneficio de su obra redentora en la cruz del Calvario. El profeta Habacuc, en el capítulo 2 versículo 4, dice: mas el justo por la fe vivirá. Cuando usted lee todo el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que esta es la única mención acerca de la fe que vamos a encontrar. Y me refiero a la única mención de la palabra fe, porque cuando vemos la vida de Abraham y de otros grandes siervos de Dios, vamos a ver una vida de fe manifiesta en sus acciones, en su diario caminar. Pero la palabra como tal solamente la encontramos en el Antiguo Testamento, en Habacuc capítulo 2 versículo 4. ¿Y a qué me refiero con esto? A que realmente quien vino a traer este beneficio para entregárnoslo a la vida de cada uno de nosotros fue nuestro Señor Jesús. Él pagó el precio en la cruz del Calvario para que ahora cada uno de nosotros podamos vivir una jornada de fe. Porque cuando nosotros leemos y escudriñamos la vida de nuestro Señor Jesús, nos damos cuenta que la vida que el Señor Jesús ha querido que nosotros vivamos, lo que conocemos como el cristianismo, no es una religión más, sino es una jornada de fe. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, Hebreos 11:1, como lo hicimos el domingo pasado, nos vamos a dar cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Déjeme nada más acomodarme un segundito. La palabra de Dios nos enseña, Hebreos 11:1, pero lo voy a leer no en la Reina Valera, sino lo voy a leer en la versión de la Biblia del expositor, y también se encuentra en la versión de la Biblia de las Américas, la Biblia de estudio de las Américas. Dice: es pues la fe la sustancia. Oiga lo que dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Una vez más, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Muchas veces creemos equivocadamente que fe es tener optimismo. Creemos que fe es tener un continuo positivismo. Hay gente que le dice: hermano, créale a Dios, hable positivo, sea optimista. Aló. Y yo quiero que entendamos que la fe es muchísimo más que eso. La palabra de Dios dice que la fe es una sustancia, y cuando le he venido diciendo y tratando de explicar que la palabra fe no tiene raíces en el contexto del ser humano, de la creación, o sea, de la vida, de la comunidad del ser humano, lo que quiero que me comprenda es que esta sustancia tiene que venir desde el mismo trono de Dios, tiene que venir del reino de los cielos sobre nuestra vida, porque la fe no es concepción humana, la fe no es nada que usted pueda hacer, no es nada que yo pueda hacer. La fe es una sustancia que procede de Dios, es algo que viene de Dios, es algo que es un beneficio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso la palabra de Dios dice que la fe es la sustancia. Esa sustancia necesita empezar a fluir en tu vida y en mi vida. Y le voy a poner este ejemplo para que usted me comprenda. ¿Qué necesita usted? ¿Cuál sustancia necesita usted y necesito yo para tener vida? La sangre.
La sangre necesita estar fluyendo por todo nuestro cuerpo para que podamos tener vida. Así de igual manera, para poder tener la vida de Dios, entiéndame lo que quiero decirle, para que podamos tener la vida de Dios. Y cuando hablo de la vida de Dios, hablo de todo lo que Dios tiene planeado en su corazón para ti y para mí, desde que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, desde que Él nos escogió de en medio de la majada de tanta humanidad. Él nos escogió y nos llamó por nombre, privilegio maravilloso de lo que es la salvación, el amor y la misericordia de Dios, inmerecida para cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? El Señor tiene una vida preparada para ti, pero no es una vida humana, no es una vida terrenal, es más que eso, es una vida concebida en el corazón del Dios Todopoderoso. Yo le llamo la vida de Dios para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así como la sangre, mi cuerpo la necesita para yo poder tener vida, para poder tener la vida de Dios. Óigame lo que le quiero decir. Para poder tener la vida de Dios, usted y yo necesitamos de esta sustancia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta sustancia, pastor? Fe. Ah, sí, yo tengo fe. Yo tengo fe en estos automóviles porque viera qué buenos que son. Yo solamente le recomiendo comprar de estos. Hermanos, una vez más, no estoy hablando acerca de un creer humano. No estoy hablando de un creer en la inteligencia, en la razón, en el juicio humano. Estoy hablando de una sustancia de la divinidad de Dios que va a transformar tu vida humana y terrenal en una vida y una vida de Dios para ti, para tu casa, para tus hijos y para todo lo que Dios te ha dado por bendición, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Yo quiero que vayamos a Jeremías para que podamos ir entendiendo esto acerca de la fe. Jeremías capítulo 9. Lea conmigo Jeremías capítulo 9. Y vamos a leer ahí el versículo 23 y el versículo 24. Una declaración que hace el profeta Jeremías. Dice la palabra de Dios, Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. En entenderme y conocerme. Una vez más, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él quiere? Él quiere hacer misericordia, Él quiere hacer juicio y Él quiere hacer justicia. ¿Cuántas veces usted siente como que no hay justicia en favor de su vida? ¿Cuántas veces usted siente como que la misericordia de Dios no le alcanza? Simple y sencillamente porque nosotros, la iglesia de Cristo, los que debiéramos de estar dejando que esta sustancia empiece a inundar la tierra, con costos y a cuentagotas fluye en nuestra vida. Porque nos hemos encaprichado en querer vivir nuestras vidas a nuestra forma, a nuestra manera. Nos hemos vuelto sabios en nuestra propia opinión. Hemos querido volver a buscar a Dios a través de la religión, sin darnos cuenta que para eso mandó el Padre a su Hijo unigénito, no para tener una religión, sino para tener una relación. Porque realmente el cristianismo no es una religión más, hermanos, sino es una relación a través de la cual esta sustancia va a empezar a fluir sobre tu vida y va a empezar a traer la vida de Dios, la vida que Dios tiene
preparada para ti. Él, a través de esta sustancia, va a empezar a alcanzarte con su misericordia, va a empezar a alcanzarte con su reino, va a empezar a alcanzarte con su juicio y su justicia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y tal vez usted diga, pero ¿por qué juicio? Porque yo quiero que entendamos que nuestro Dios y su reino es un reino de legalidad. Y por lo tanto Él necesita establecer su juicio, porque Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, que su juicio sea establecido sobre tu vida, para que entonces la redención y los beneficios de su obra redentora te alcancen. Dice: y todas las demás cosas os vengan por añadidura. Y todas las cosas os vengan, ¿por qué? Diga conmigo, por añadidura. No dice que por obsesión, no dice que por idolatría, no dice que por preocupación, no dice que por estrés, no dice que por ansiedad, dice que por añadidura. Amén. La palabra de Dios dice que a los que obedecen, las bendiciones de Dios les alcanzan. Esto es lo que Dios quiere. Por eso primero necesita establecer ese juicio, para poder legalmente el Señor decir: Él es mi hijo. ¿Y cuál demostración hay de que eres un hijo o una hija de Dios? Vamos a hacerle la prueba de ADN. La prueba de ADN a nivel espiritual tiene que decir que la sustancia que te da la vida es la sustancia que procede del mismo trono de Dios, y se llama fe. Aleluya. La palabra de Dios dice en Jeremías, el Dios Todopoderoso le dice al pueblo de Israel, y nos dice a cada uno de nosotros hoy, porque este es el plan de Dios. El Señor no solo quiere que le conozcas, el Señor quiere que lo entiendas. Aló. ¿Cuántas personas han conocido a Dios y han entregado su vida, han tenido un encuentro con Dios y han entregado su vida al Señor, y viven 5, 10, 15 años, hermanos, aparentemente viviendo un cristianismo y nunca llegan a entender a Dios? Y cuando digo entender a Dios, hablo acerca del propósito de Dios para su vida. Me refiero a lo que Dios quiere que vivas, que cómo es que Dios quiere que vivas la vida, qué es lo que Dios tiene para ti, qué es lo que Él tiene planeado para ti. 15, 20, 25 años y nunca logran encontrarse con el entendimiento de cuál era el propósito de Dios para su vida. Lo conocieron, sí, tuvieron un encuentro con Él, sí, Él los llamó de las tinieblas a la luz admirable, sí, los llamó hasta por nombre, los sacó de la majada de la humanidad, sí, pero nunca pudieron entender a Dios. ¿Qué era lo que Dios tenía para ellos? Y esto es producto de que no han permitido que esta sustancia de su divinidad fluya sobre sus vidas y sea lo que les dé la vida, pero ya no una vida humana, terrenal, sino la vida de Dios. Para esto, hermanos, quiero que vayamos al Evangelio según San Juan, para que a través de una historia nos quede más claro el que podamos entender lo importante que es la fe. La fe, una vez más, es más que positivismo. La fe es más que tener una actitud optimista. La fe es más que tener una actitud motivada ante la vida. La fe es muchísimo, pero muchísimo más que eso. La fe no tiene explicación en la mente ni en la razón humana. La fe es una sustancia que emana del trono de Dios. La fe tiene el propósito de parte del Padre de poder transfigurarte a ti y a mí, para que entendamos, no solo para que conozcamos, sino para que entendamos el plan de Dios y cómo es que Dios quiere actuar y cómo es que Dios quiere bendecirnos y de qué manera Dios quiere usarnos. Vaya conmigo, por favor, Evangelio según San Juan, Evangelio según Juan, capítulo 11.
Y vamos a leer una historia que muchas veces hemos leído y tal vez usted también, y la hemos estudiado y la vamos a volver a estudiar hoy. Y es la famosa historia de cuando el Señor Jesús resucita a su gran y amado amigo Lázaro. Capítulo 11, versículo 17. Dice la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 17. Dice la palabra de Dios: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Si nosotros nos vamos al versículo 4 del capítulo 11, nos vamos a dar cuenta, dice la palabra, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Aló? Y se le murió Lázaro. Una vez más. O sea, yo quiero que usted pensemos juntos. Dice la palabra, versículo 17: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Y qué estaba haciendo Lázaro en el sepulcro? ¿Estaban haciendo un simulacro de entierro? No. Ya tenía 4 días de estar ahí. Ustedes pueden leer cuando el Señor dice: quiten la piedra. Marta, la hermana de María y de Lázaro, dice: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Pero resulta que el Señor Jesús en el versículo 4 dice que oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Pero ya se murió. Yo no sé cuántas situaciones en tu vida parecieran estar muertas. Yo no sé cuántas situaciones en tu vida pareciera como que no tienen solución, son un caos, son irreparables, no tienen forma, está vacío todo, está desordenado todo, y usted dice: aquí no hay nada que hacer. Pero dice el Señor: esto no es para muerte, esto es para yo, a través de esta circunstancia y esta situación, glorificarme y dar vida, y vida en abundancia. ¿Cuál es el problema? El problema es que en muchas oportunidades caemos en el mismo error que cayó Moisés. En vez de hablarle a la roca, la golpeamos. ¿A qué se refiere, pastor? En vez de acercarnos al único que puede transformar todo lo que es muerte en vida, y en vida eterna y abundante, lo que hacemos es enojarnos con Dios, lo que hacemos es resentirnos con Dios, lo que hacemos es pelear con Dios, lo que hacemos es reclamarle a Dios. ¿Con qué autoridad moral haremos esto? Yo no lo he entendido nunca, pero lo hacemos. Y tal vez usted dice: ay, no, yo nunca lo he hecho. Bueno, está bien, dejémoslo ahí. Todos lo hemos hecho de una u otra manera, en un momento de enojo de nuestra humanidad. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué caemos en eso? Porque hay tan poca sustancia de su divinidad dándonos vida, que no logramos entender qué es lo que Dios hace y cómo Dios lo hace. ¿Aló? Dice la palabra de Dios que las cosas del Espíritu para el mundo son ¿qué? Diga conmigo: locura. Locura. Esto es una locura lo que acaba de decir el Señor Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo? Dice, voy a volverlo a leer. Dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Versículo 17: vino pues Jesús y halló, y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Esto no es para muerte, pero ya se me murió. Necesitaremos de esta sustancia para poder entender a Dios. Esta sustancia de su divinidad. No, nunca vamos a poder lograr entender a Dios. Quiero que me entienda este trabalenguas que voy a tratar de explicarle. Por más que esta sustancia fluya en nuestras vidas, nunca vamos a poder comprender a Dios, porque nuestro Dios es eterno. Nuestro Dios es eterno y su sabiduría trasciende, hermano, la humanidad finita a la cual estamos sujetos. ¿Estamos de acuerdo? Esta sustancia lo que nos da es la capacidad
de poder tener esa convicción y esa certeza como la tienen los niños pequeños. Yo a mi hija la pongo en un lugar alto y le digo: venga mami, tírese, y ella se tira. No le importa nada, porque ella está absolutamente segura de que ahí está papi, y papi me va a sostener. Cuando ella va creciendo, ya cuando tiene 4 años, yo la vuelvo a poner en el mismo lugar y ella se asusta. Y yo le digo: tírese, y ya ella me vuelve a ver y empieza a dudar. ¿Por qué duda? Porque sabe que papá le ha fallado en algunas oportunidades y dice: ¿y si en esta? Y si le suena el celular y por ver el WhatsApp dice: espérese, ¡pum! ¿Aló? ¿Me estoy dando a entender? Esta sustancia de su divinidad nunca nos va a dar el poder entender a Dios en un 100%. Eso es simplemente una locura, que pretendamos con nuestra mente finita poder entender a un Dios todopoderoso, cuya gloria y trono es sempiterno y para siempre, creador de todas las cosas. Jamás. Esta sustancia lo que nos da es la capacidad de poder tener esa confianza, de poder tener esa certeza, de poder tener esa seguridad y de poder abandonarnos. Oiga lo que le voy a decir: abandonarnos y tirarnos, sabiendo de que la mano de nuestro Dios no dejará que tu pie tropiece en piedra. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios, vuelva conmigo al versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. ¿Quién salió al encuentro? Diga conmigo: Marta. Marta, ¿verdad? Marta. Dice la palabra de Dios: y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo quiero que usted note la escena. Marta, al oír que el Señor Jesús viene, sale corriendo al encuentro y lo encuentra, y vamos a decirle así, lo confronta. ¿Estamos de acuerdo? Note, ella lo confronta y le dice, y Marta le dijo a Jesús: Señor. Le dice Señor, porque muchas veces nosotros le decimos: Señor. ¿Oyó? Señor, ¿y hasta cuándo va a ser esto? ¿Y hasta cuándo esto otro? Y a mí me hace tanta gracia, porque yo digo, seguramente el Señor se queda mirando así como dice: ¿de qué me estás hablando? La palabra de Dios dice: lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Si siembras vientos, recoges tempestades. Si siembras desobediencia, vas a tener situaciones adversas. Pero nos preguntamos: ¿hasta cuándo? Y le decimos Señor. Le decimos Señor, pero en un tono totalmente irrespetuoso. ¿Estamos de acuerdo? Dice la palabra de Dios que así llegó Marta. Marta viene y le dice: Jesús. Pero Dios le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo estoy segura de que si hubieras estado aquí, porque yo te mandé el recado con bastante tiempo. Si te hubieras venido, si no te hubieras entretenido, yo estoy seguro de que hoy día mi hermano tendría vida, porque estoy segura de que tú podrías haber hecho el milagro. ¡Qué increíble! ¿Cuántas veces te dimos aquí de comer? ¿Cuántas veces viniste? ¿Cuántas ofrendas? ¿Cuántos diezmos? ¿Cuánto respaldo a tu ministerio, Señor? Nosotros éramos incondicionales. Siempre hemos creído que tú eres el unigénito Hijo del Dios vivo. Siempre hemos estado apoyando tu ministerio, y cuando te necesitamos, ahí no estuviste. Ustedes no tienen idea cuántas veces he escuchado eso de parte de cualquier cantidad de personas, porque no entienden, no a mí, a Dios. A veces uno quisiera poder llegar a la necesidad, pero Dios te quita y te dice: no,
Ellos no te necesitan a ti, me necesitan a mí. Quítate. Y se lo impide a uno. Más cuando uno tiene ese síndrome del Redentor, que uno quiere meterse para poder ayudar siempre. El Señor viene y le dice a uno: quítese, metiche, hágase para allá. Aló. Dice la palabra de Dios, versículo 22: mas también sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Versículo 28 dice: habiendo dicho esto, se fue. Yo no sé si usted logra ver a una mujer que conoce a Jesús. ¿Conocía a Marta a Jesús? Diga conmigo, ¿sí? ¿Lo entendía? No. Ni lo entendía, porque ninguno de nosotros nunca lo vamos a entender. Ni tampoco confiaba en Jesús. Cuando el Señor Jesús le trata de explicar que el Padre tiene un plan, ella no lo puede entender. Y el Señor le dice: tu hermano va a resucitar. Y ella dice: sí, sí, yo sé que va a resucitar en el postrer día. El Señor Jesús le estaba hablando en una dimensión y ella entendiendo en otra. O sea, estaban en frecuencias diferentes. ¿Cuántas veces usted se siente en otra frecuencia y no en la de Dios? ¿Cuántas veces usted dice: qué es lo que está pasando, Señor? Yo no entiendo absolutamente nada de lo que está sucediendo. Déjeme decirle que usted está fuera de sintonía. ¿Usted ha visto cuando el radio se le mueve en el dial y empieza, como dice uno, en un cucarachero, ¿va? Toda la basura y todo lo demás que se oye, usted dice: ay, Dios mío, tengo que sintonizarlo. Así de igual manera nos sucede. Hasta que no permitamos que esta sustancia de la divinidad de Dios fluya en nuestra vida, nosotros no vamos a poder estar en la sintonía de Dios. Cuando logremos a través de esta sustancia ser transfigurados y poder estar en la sintonía de Dios, no es que vamos a entender al 100% nuestro Dios, pero lo que vamos a tener es una confianza y una certeza absoluta de que Él tiene el control. Aló. Sigo leyendo. Dice la palabra de Dios, aquí vemos a Marta. Marta es el tipo del que conoce a Dios, pero no lo entiende. Y por más que el Señor Jesús le trataba de hacer entender, ella no lo entendía. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Note usted la diferencia. Marta conocía al Señor Jesús, y cuando oye que el maestro viene, ella sale corriendo al encuentro. Ella lo conocía, pero no lo entendía. Marta recibe la orden de parte del Señor Jesús: ve y llama a tu hermana María. Y viene y le dice en secreto y al oído: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Yo quiero que usted note claramente la actitud de María. María dice que cuando escucha que el maestro la llama, ella no cuestiona absolutamente nada, sino que inmediatamente se levanta y viene corriendo al llamado, a la orden del Señor. Y dice la palabra que Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. El Señor Jesús, note,
El Señor Jesús, donde Marta lo confrontó, ahí se quedó él. Cuando usted y yo cometemos el grave error de confrontar al Señor, detenemos su paso y su obra en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestras finanzas, en nuestra economía. Todo se detiene hasta que tomemos la actitud correcta. Y la actitud correcta es una actitud de fe, porque la fe es la sustancia de la divinidad de Dios que hace que la mano de Dios se mueva en favor de nuestra vida. ¿Aló? ¿Sí me estoy dando a entender? Marta, el Señor Jesús iba a casa de Marta y de María. Marta sale y lo confronta. Por más que el Señor Jesús la quiere hacer entrar en razón, no lo logra. Si alguien quiere alabarse o jactarse, dice la palabra en Jeremías, hágalo en que me conoce y que me entiende. Muchas veces conocemos a Dios, pero no lo entendemos, porque estamos viviendo el cristianismo sin uno de los más grandes beneficios, como lo es la fe. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús se quedó ahí y le dijo le dijo a Marta: ve y llámame a tu hermana. Sabía el Señor Jesús que la única forma de poder avanzar era llamando a María, aunque usted no lo crea. Vea lo que dice la palabra de Dios. Voy a volver a leer. Dice la palabra: ella, cuando lo oyó, se levantó, dice, deprisa, y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Ahí se detuvo. Ahí se detuvo el plan de Dios. Ahí se detuvo la obra de Dios. Ahí se detuvo todo. ¿Aló? Cada vez que usted se resiente con Dios, cada vez que usted le reclama a Dios, cada vez que usted y yo confrontamos a Dios, cada vez que le decimos: no entiendo, no sé qué está pasando, cada vez que insistimos en estar en otra frecuencia que no es la de Dios, simple y sencillamente, hermanos, detenemos la obra de Dios en nuestra vida y el Señor se queda ahí. Dice la palabra de Dios. Entonces, versículo 31, vea lo que dice. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban a María, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Pero ella no iba al sepulcro. Ella no iba al sepulcro. Oiga lo que le voy a decir. La persona que recibe la sustancia de la divinidad de Dios no llora obras muertas. Sus lágrimas están reservadas para derramarlas en la presencia de Dios. No llora obras muertas porque tiene una convicción y una certeza absoluta de que ni una hoja cae al piso si no está la voluntad de Dios de por medio. Tiene la convicción y la certeza de que Dios tiene el control. Y aunque aquello esté muerto, en un chasquido de dedos, por la voluntad del Dios Todopoderoso, aquello que estaba muerto y en caos puede ser bueno, y bueno en gran manera. Puede ser transformado por su poder creativo, hermanos, en una obra maravillosa. Todo depende de que nosotros permitamos que la obra de Dios avance en nuestras vidas a través de esta sustancia de su divinidad, como lo es la fe. Sigo leyendo, siga conmigo. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Un momento, detengámonos aquí un segundo. Acabamos de leer. ¿Qué fue lo que le dijo María? Voy a volverlo a leer. Dice la palabra que María le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano.
Vamos al versículo 21, por favor. Y leamos lo que le dijo Marta. Marta le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso está como el famoso chiste de que viene el esposo y se levanta, ¿verdad? Y se despierta y le dice a su esposa: ¿cómo amaneció? Y el otro viene y ya que está obstinado y le dice: ¿cómo amaneció? ¿Me explico? ¿Me estoy dando a entender? Así de igual manera es lo que estamos viendo acá. La actitud con la que venimos delante de Dios está deteniendo la obra de Dios en nuestra vida. Y muchas veces nos preguntamos qué es lo que está sucediendo. Tenemos las rodillas paralizadas. ¿Aló? ¿Oyó lo que le acabo de decir? Tenemos las rodillas paralizadas. Venimos delante de Dios con irrespeto, con irreverencia. Venimos y lo confrontamos. Creemos que Dios está obligado a, y se nos ha olvidado que todo es por misericordia. Eso es lo que Dios quiere hacer, misericordia. Y nosotros tenemos que entender que aquello que es hecho por misericordia es porque alguien se acerca con ruego, con súplica y con acción de gracias. ¿Aló? Marta llegó a confrontar al Señor y le dijo exactamente las mismas palabras que María. Pero note claramente que María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Le dice exactamente lo mismo que le dijo Marta, pero se lo dice con una actitud diferente. ¿Sabe por qué? Porque la única forma en que nosotros vamos a poder dejar que esta sustancia fluya en nuestra vida no es hablando positivo, no es con tratar de leer libros motivacionales, no es tratando de ver todos los memes que salen en Facebook con frasecitas de que dijo aquel, que dijo el otro, que dijo, y yo las vengo y las pongo porque entonces sí es cierto, sí se puede, yo puedo, yo soy aquí, yo soy allá. No. La forma en que esta sustancia de su divinidad fluye en nuestras vidas es así. Número uno, necesitamos aprender rendición, hermanos. Y cuando hablo de rendición, es entender que el camino a la cruz de Cristo no fue un día cuando acepté a Jesucristo como único Señor y Salvador. El camino a la cruz de Cristo tiene que ser, el camino al Calvario tiene que ser todos los días, 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 todos los días. Porque que yo sepa, usted y yo pecamos todos los días. O hay alguien que aquí puede decir, bueno pastor, yo le voy a decir una cosa, yo he aguantado hasta 6 días, 7 días sin pecar. Claro, quiero darle una noticia. Solo el hecho de que usted respire ofende a Dios. Porque hay herencias, hay un montón de iniquidades de nuestros ancestros, nuestra forma, nuestra naturaleza. Y puede ser que usted conscientemente quiera agradar a Dios, yo también. Pero resulta que mi memoria consciente es apenas el 3%, en el mejor de los casos el 5%. Y tenemos un 95% en el cual está conformado el inconsciente. Ese 95% continuamente nos está traicionando. Pablo lo dice: pobre de mí, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Jeremías dice: engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Desesperado el profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 9. ¿Cómo logro yo poder vencer sobre ese 95%? Cuando aprendo los pasos para que esta sustancia de la divinidad de Dios, como lo es la fe, empiece a llenar mi vida
y empiece a darme la vida que Dios tiene para mí, la vida de Dios para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios, Marta llegó a confrontar al Señor. María, lo primero que hizo fue rendirse. Ella se postró, pero no solamente se postró a sus pies, sino que le adoró. Ella guardó las lágrimas. Dice que los que estaban con ella corrieron al sepulcro para consolarla, y sorpresa, no estaba ahí, porque ella no fue a llorar a su hermano. Cuando ella se dio cuenta que el maestro venía, ella guardó sus lágrimas para adorarle a él. Porque yo no sé si a usted le pasa, pero a mí sí. En la presencia de Dios, usted siente que las lágrimas brotan sin control. Si a usted le sucede eso, siéntase absolutamente normal y que va por buen camino. Número 3, declaración. Además de que necesitamos rendición, necesitamos adoración, necesitamos, paso número 3, declaración. ¿Y qué es lo que declara María? María le dice: maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ella no se lo dice con reproche, sino se lo dice con rendición y con adoración. Por eso vea lo que provoca esta actitud. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Cuando nosotros permitimos que la sustancia de la divinidad de Dios fluya en nuestra vida, buscando a Dios con una actitud correcta, entonces logramos estremecer el corazón de Dios y conmoverlo en favor de nuestra causa, en favor de nuestra casa, porque Él es nuestro Padre y dice: ahí reconozco a mi hijo amado, ahí reconozco a mi hija, porque el ADN de la divinidad de Dios se manifiesta sobre tu vida, fluye en tu vida. Aleluya. No hay queja, no hay reproche, no hay murmuración, no hay cavilación, sino lo que hay es rendición. Lo que hay es rendición, adoración y una declaración hacia nuestro Dios. Porque aquí lo que María le está diciendo es: yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Ella no le reclama, sino que se queda ahí llorando. Pero ella no está llorando a Lázaro, porque el Señor Jesús lo hubiera reconocido. Ella lo que está haciendo es derramando su alma en adoración a los pies del Maestro. Cuarta cosa que necesitamos, después de que declaramos, dice la palabra de Dios: sean conocidas, dice el apóstol Pablo, sean conocidas vuestras peticiones con ruego, con súplica y con ¿qué? Con acción de gracias. O sea, denle gracias a Dios por lo que aún no han recibido. Denle gracias a Dios por lo que Dios les ha dado. Denle gracias a Dios aún por las cosas que aparentemente son muertas. Denle gracias a Dios porque Él transforma el valle de huesos secos en valles de vida y vida en abundancia. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para darnos vida y vida en abundancia. ¿Sabe a qué se refiere esto? Él vino para darnos este hermoso beneficio, como es la vida y vida de Dios. Sigo adelante. Dice la palabra de Dios. Voy a volver a leer el 33 porque es muy poderoso. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús dijo? ¿Dónde le pusiste? La actitud de María le permitió al Señor Jesús seguir adelante con la obra que el Padre había declarado que iba a manifestar.
La actitud de Marta lo detuvo, la actitud de María le abrió la puerta. Yo quiero preguntarle cuál es la actitud con la cual usted está enfrentando todas las situaciones muertas y de caos en su vida. ¿Cómo lo está enfrentando? ¿Lo está enfrentando con enojo? ¿Lo está enfrentando con frustración? ¿Lo está enfrentando con altivez? ¿Lo está enfrentando con religiosidad? ¿Lo está enfrentando con indiferencia? Si lo está haciendo de esa manera, usted, como dice la palabra de Dios, y yo estamos actuando siendo sabios en nuestra propia humanidad. Y esa humanidad, esa sustancia de nuestra humanidad detiene la obra de Dios. El Señor Jesús se quedó ahí porque Marta con su actitud no le dejó avanzar. Mas María con su actitud, vuelvo y repito, ¿qué fue lo que hizo María? Primero se rindió. Número 2, le adoró. Número 3, declaró con acción de gracias. Yo sé que si hubieras estado aquí las cosas hubieran sido diferentes, pero aunque no hubieras podido estar aquí, yo me abandono en tus manos, yo me abandono en tu amparo, yo me abandono en tu sabiduría, yo me abandono en que tú eres Dios y tienes control de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que tú eres Dios. Y lo que hoy al presente no entiendo, yo sé que un día lo voy a lograr entender. Lo que ahora yo no logro entender, lo que ahora yo no logro comprender, yo sé que un día tu propósito me demostrará el por qué esto sucedió. Aleluya. Dice la palabra de Dios que habiendo dicho, habiendo tenido María esta actitud, dice que estremeció el espíritu y conmovió el corazón de Jesús. Nosotros necesitamos con nuestra actitud estremecer a nuestro Dios y conmoverlo. Nunca lo vamos a hacer con lloriqueos humanos. Nunca lo vamos a hacer sintiéndonos los pobrecitos. Es que pobrecito yo, es que yo soy tan poquito, tan poquita. Ve, hermanos, yo le voy a decir una cosa: jamás de forma humana nosotros vamos a poder conmover a Dios. Necesitamos hacerlo de la manera en que lo hizo María. Nada más quiero que usted note, vaya conmigo para leer el versículo 5 del mismo capítulo 11. Dice: y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. No dice: y amaba Jesús a María, a su hermanilla y a Lázaro. No. Dice que él amaba a Marta. Él amaba a Marta. Él te ama, Marta. Usted se llama María también, así que está tranquila. ¿Cuántas Martas hay aquí? No levante la mano. ¿Cuántas Martas estamos aquí? Yo quiero decirle una gran verdad. Este mensaje no es para María. Si usted es María, gloria a Dios. Pero este mensaje es para las Martas que estamos aquí. Este mensaje es porque Él nos ama. Dice, note usted lo que es el amor de Dios. Menciona a Marta con una actitud equivocada, que Él lo amaba, y menciona a Lázaro que estaba muerto. Y dice, y a su hermana, ni le menciona el nombre a María. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabe que María sabía perfectamente que ella estaba por buen camino, que ella estaba bien encaminada. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús dijo: ¿dónde le pusieron? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y después de que el Señor llega, lo primero que hace es llorar. ¿Cómo? ¿Cómo nos gusta a nosotros el show? Más en este tiempo. Más en este tiempo.
Las iglesias que crecen desenfrenadamente son las que han montado o han entendido que lo que necesita el mundo en este tiempo es montar un show. Porque a través del show es que las personas se entretienen. Porque la gente lo que quiere es ser entretenida, no quiere escuchar la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que entender que venimos a la iglesia a darle a Él. Venimos a la iglesia a aprender de Él, a que la verdad nos haga libres. Venimos más bien a celebrarle fiesta a Él. No venimos a ser entretenidos por un show. El Señor Jesús perfectamente pudo haber montado un show aquí y haber dicho inmediatamente: ¿a dónde le pusiste? Y Él llega y dice: quiten la piedra, porque quiero que llamen a todo el mundo, tráiganlo, para que todo el mundo vea cómo saco a Lázaro de ahí. Inmediatamente el Señor Jesús hubiera dicho: ahora sí, tambores, trompetas, espérese, los shofares ahora. Ahora sí, ya todo el mundo está aquí, ya todo el mundo fue convocado, ya todo el mundo está aquí, ok. Ahora sí, ojo con lo que voy a hacer. Lázaro, ven fuera, dijo aquel. Lo primero que el Señor Jesús hace es llorar. Porque muchas veces si hay alguien que llora de verte en la condición que tú estás y que yo estoy, es Él, quien habiendo dado su vida en la cruz del Calvario, derramado hasta la última gota de su sangre, para que ahora puedas tener vida, y no vida humana, sino la vida y vida de Dios, todavía sigues y yo sigo tropezando en la misma piedra y viviendo una vida humana, terrenal, una vida llena de tantas cosas que no eran su plan. Lo hemos conocido, sí, pero todavía no lo hemos logrado entender. Y el Señor Jesús se queda viendo todas esas áreas muertas y en caos que hay en tu vida, y que todavía sigues insistiendo que tú y yo tenemos el cerebro para poderlo solucionar. Yo sé qué es lo que hay que hacer aquí. Yo sé qué es lo que hay que hacer acá. Yo sé lo que hay que hacer con esto. Todo eso está muerto, hermanos. Todo eso está en caos. No porque ese es el plan de Dios, no. El Señor Jesús llora al ver toda esa muerte alrededor de tu vida, todo ese caos alrededor de mi vida. Él llora esperando que un día tú y yo nos rindamos y reconozcamos su señorío, le adoremos y confiemos plenamente en Él, para que la sustancia de su divinidad empiece a fluir. Y entonces Él pueda venir y decir, a través de que Él se conmueve y se estremezca al ver el cambio de actitud en nuestra vida, y Él pueda decir: ahora sí, ¿dónde le pusieron? Para que ordenar que la puerta sea quitada, porque todo lo que estaba muerto va a recibir vida. Todo lo que era caos, yo lo voy a transformar. Todo lo que estaba desordenado va a ser ordenado. Todo lo que estaba vacío, yo lo voy a llenar. Todo lo que estaba sin forma, yo le voy a dar forma. Pero le voy a dar la forma del propósito y del plan que yo he establecido para ti, para tu casa, para tu vida. No tus planes, no tus metas, no tus sueños, sino los que yo tengo para ti. La fe es más que simplemente pensar positivo. La fe es más que creer que yo voy a decir, ¿verdad? Porque en estos tiempos usted oye acerca de fe y es: diga, declare esto, el otro, párese, ordénele, arrebate esto. La fe es más que eso. La fe es permitir que la sustancia de la divinidad de Dios primero venga, llenándote de la vida y de vida de Dios. Que tú y yo seamos transfigurados a través de esa sustancia de su divinidad, para que después el Espíritu de Dios nos lleve a levantarnos en autoridad y a declarar
conforme lo que está escrito en su palabra, no conforme mi mente ni mi corazón. Yo quiero pedirle que usted pueda cerrar sus ojitos. Quiero leer nada más el versículo 5 una vez más. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana, a la cual ni la menciona, y a Lázaro. Yo no sé si en esta mañana eres Marta o eres Lázaro, pero la diferencia no es mucha. Uno está en una tumba, la otra muy parecido. El Señor dice que Él nos ama y que Él lo que quiere es que entendamos que la única forma de que las situaciones y las circunstancias de caos y de muerte en nuestras vidas sean transformadas es cuando tomemos la actitud de María. Porque con la actitud de María vamos a permitir que esta sustancia de la divinidad de Dios fluya en cada uno de nosotros. Pero el primer paso es rendición. Rendición. Todos los primeros domingos